35 somos el canal de todo, Super TV. Esta mañana estaremos conversando con un profesional del derecho, Grimaldi Ruiz, abogado, está con nosotros. Saludamos, damos los buenos días y ojalá nos puedas edificar un poquito, Grimaldi, tu especialidad, en qué área del derecho te desarrolla, te desenvuelve, para que la teleaudiencia pueda ya comenzar a identificarte. Bien, gracias Frank, gracias Edison. Muy buenos días a todos sus seguidores. Yo soy abogado, especialista en ciencias penales, tengo un magíster, una maestría de la Pucamaima. Fui defensor público durante 5 años aquí en esta ciudad de Santiago. Actualmente tengo mi oficina privada y ejerzo en la oficina principalmente lo penal, pero la oficina lleva otros casos civiles, de laboral, tierra, administrativo, constitucional, etcétera. Es decir, la oficina es casi completa en todas las ramas. Y actualmente mi ejercicio libre de la profesión del derecho. Grimaldi, yo estaba desde hace días esperando a alguien de tu formación, porque el otro día en los periódicos, que yo creo que de manera, y estamos hablando fuera del aire, que sí, tú te sorprendes de que no soy abogado. Sí. Yo tengo una licenciatura en administración de empresas, una en marketing, pero ni cerca del derecho. Tengo una maestría en economía, en administración pública, ni cerca del derecho. Pero la política me ha hecho vincularme con eso. Las extradiciones, que vi en los periódicos, el presidente firma la extradición. ¿Tú conoces algo o has trabajado algún proceso referente de eso y cómo está estructurado el proceso de extradición en República Dominicana? Perfecto, sí, claro, nosotros hemos trabajado, no tanto como la materia penal per se, concreta, pero sí de manera indirecta. Es un procedimiento legal que se lleva básicamente por ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en donde el país solicitante, previamente obviamente de haber firmado un tratado internacional con la República Dominicana, pues solicita a través del Ministerio Público la extradición de una persona que se presume que ha cometido un delito en ese país extranjero y que existen pruebas y que hay un procedimiento, un proceso penal abierto en contra de esa persona. Se realiza una audiencia por ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y al final se toma una decisión, si se acoge o no la solicitud de extradición, y el presidente de la República, en el hipotético caso de que sea acogida la extradición, que honestamente le digo son casi la mayoría que se acogen, diría que más del 95%, pues el presidente la firma autorizándola. Ese es el procedimiento a grandes rasgos. Pero la decisión de fondo la toma el juez. Exacto, no el tribunal. Si encuentra mérito, que siempre lo va a encontrar, porque ¿quién le va a decir que no a los gringos? Te pegan una etiqueta de que Grimaldi no quiso extraditar a fulano porque tiene vínculo con el narcotráfico, de una vez. Quizás se mencione a los norteamericanos porque posiblemente sean los que mayor hagan solicitud de extradición, pero no son los únicos. Hay otros países. Quizás no se publicita tanto porque mayormente los casos de solicitud de extradición tienen que ver con narcotráfico, lavado de activos, pero hay otros casos que sí nosotros tenemos conocimiento que se dan. Sí, pero en República Dominicana no tanto. No. Y aquí entra en el detalle, por ejemplo, el más reciente, que fue con este que era dirigente del PRM, sí, que él aceptó esta extradición. Ahí ya las cosas las facilitaba mucho más Sí, eso es lo que le llaman la extradición pasiva, en donde la persona solicitada en extradición dice, no, yo renuncio al procedimiento legal. Yo renuncio a ese proceso y voluntariamente acojo la petición del país que está solicitando la extradición. Exacto. Que tiene metodología Pero diferente. eso no exime que el tribunal tenga que pronunciarse y que el presidente también tenga que firmar la autorización. Es simplemente que el litigio no se da. Es como si fuera básicamente un acuerdo en un tribunal. Supongamos un caso de narcotráfico, por ejemplo, o de distribución de droga,
donde una persona, sí, yo soy culpable y yo quiero un acuerdo con el Ministerio Público. No se celebra un juicio con toda la rigurosidad, que normalmente se escuchan testigos, se hacen interrogatorios, sino que simple y llanamente las pruebas se dan por leídas, el testigo da una declaración básica y el imputado pues hace su declaración y en algunos minutos ya está lista la decisión, sin mucho debate, sin mucha argumentación. Que en otros países hay un protocolo o leyes mucho más fuertes o distintas a las que tenemos nosotros, porque el tema de Colombia, el caso de César el Abusador, que cuántos meses tiene ahí esperando una extradición. Así es. Ese procedimiento entonces es en Colombia y fue Estados Unidos que lo solicitó también. Sí, porque ahí se da un tema que es lo que hace el presidente, que como jefe del Estado, presidente y jefe del Estado, como aquí ya viene un asunto de relaciones internacionales entre países, por eso, pero no es que el presidente toma decisiones de que sí o no, que fue más o menos lo que se quiso vender en la prensa. El presidente no decide. Como jefe del Estado, que tiene una relación con esa otra nación, como jefe de Estado, con esa relación autoriza este procedimiento. Pero al final la decisión, quien la tiene del 2004 hacia acá, es el juez, que siempre va a decir que sí. Grimaldi, hay un tema con ustedes, bueno, que tú no eras fiscalizador, sino defensor público. Pero sí, la pregunta vale también. La norma dice que los fiscales deben trabajar a cargo y a descargos. Y nosotros tenemos un tema en República Dominicana con los presos preventivos. Aquí el 80-70% de los presos son preventivos porque los fiscales no sé, te sorprendiste, tal vez menos, la mitad, qué sé yo. ¿No son tantos? No. Aquí los fiscales suben a decir nada más saben pedir cárcel cuando la norma dice que esa es la excepción. Y a ti te pica un mosquito a una gente y lo primero que el fiscal sube a decir es 3 meses, 1 año de coerción. Esa situación, ustedes que han sido defensores, o tú que has sido defensor público, esa situación de los fiscales y el esquema, tanta gente con procesos abiertos en República Dominicana. Bien, realmente es una situación preocupante. El Ministerio Público a nivel nacional, generalmente la medida que más solicita es la prisión preventiva. Nosotros tenemos un discurso respecto a esta situación, vamos a decirlo, pero previo, quisiera hacer una pequeña aclaración con relación a la función del fiscal en la parte investigativa. Sucede que un proceso penal se divide en etapas y cada etapa tiene un rol determinante. Por ejemplo, en la primera etapa o etapa preliminar, la audiencia de medida de coerción, en donde el fiscal recibe la denuncia, verifica si hay posibilidad de que el imputado pueda o no escaparse a un proceso y solicita al juez que imponga una medida de coerción, que es la que estamos analizando ahora, que mayormente solicitan la prisión preventiva. Pero esa es la etapa inicial del proceso. Con que fijen una prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción no significa que el proceso culminó, sino al contrario, que se judicializó. Es decir, que ya un tribunal tiene conocimiento del caso, ha decidido, y para que el caso concluya, otro tribunal igualmente tiene que decidir. Pero esa es la etapa inicial. Después venimos a la etapa preparatoria. En esa etapa preparatoria es que aplica ese razonamiento jurídico que usted manifiesta, que está en el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, el artículo 189, que establece que en la fase de investigación, el fiscal tiene que procurar en su investigación buscar pruebas a cargo, pero también a descargo, porque se supone que en esta etapa o hasta esa etapa el fiscal tiene un principio que le debería realizar, y es el principio de objetividad. Es decir, el fiscal no está para simple y llanamente que una persona diga yo soy víctima y defiende a esa víctima de manera automática. No, el fiscal debe cuidar su función, realizar una investigación, recabar pruebas y que esas pruebas sean las que confirmen la versión de la víctima. Si no hay pruebas que puedan confirmar la versión, pues entonces lamentablemente el fiscal no debería, y eso es lo que ocurre, no debería presentar un acto conclusivo, que generalmente sería una acusación, y ahí pasamos a la próxima etapa,
que es la etapa preliminar. Si se dicta un auto de apertura a juicio, entonces la etapa de juicio de fondo. Si hay una condena o un descargo, cualquiera de las partes puede recurrir en apelación y así sucesivamente se puede recurrir en casación, y cuando finaliza la casación, entonces viene la última etapa en el hipotético caso de que haya una sentencia de condena, y es la etapa de ejecución, en donde el juez especial, que se llama juez de ejecución de la pena, se encarga de ejecutar lo que ya se decidió en casación, en apelación, en primera instancia, en instrucción y así sucesivamente. ¿Dónde paso a explicar el discurso que nosotros siempre desde que éramos defensor público hemos mantenido? El fiscal tiene mucha presión social porque generalmente la sociedad no entiende de los procesos judiciales y son procesos que fácilmente pueden generar confusión en las personas. Y aquí siempre hay un discurso de que se vendió, de que son amigos, de que le están haciendo un favor. Y les puedo decir que en aproximadamente 13 años de ejercicio que tengo aquí en Santiago de los Caballeros, las cosas no son como se dicen públicamente. Entonces, bajo esa presión, bajo ese... Llegó el café. Le rompió la idea, es que el aroma del Café Santo Domingo le rompió la idea. Sí, es cierto, Café gracias. Santo Domingo, Muchas sabor gracias. que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo. Xiomara Gracias, llegó así, Xiomara. estábamos tan Muy, concentrados que sí. llegó y ni la sentimos. Con Muy la bueno segunda que ronda está. de este café, Café Santo Domingo. Gracias, Xiomara. Completamos entonces la idea, Grimaldi. Entonces le decía que el Ministerio Público, los fiscales, fiscalizadores, procuradores de corte, tienen mucha presión porque la población entiende que el fiscal debe actuar de manera automática. Y si no lo hace, entonces viene la crítica, viene la queja, pero resulta que el proceso penal tiene una serie de principios para que se pueda realizar un proceso y que al final haya una sentencia y que al final esa sentencia se pueda ejecutar. La gente normalmente no entiende eso. Por eso era que le decía, antes de la pausa, o en la pausa, que República Dominicana necesita más desarrollo, tanto de conciencia social como ciudadano, como también conocimiento, no solamente del derecho, sino de los deberes que los ciudadanos tienen y que obviamente deben cumplir. Y esa es la situación por la que se puede generar mucha confusión en el trabajo del Ministerio Público. Grimaldi, la palabra, yo vi que tú pegaste casi un brinco cuando yo dije el 50, el 60% de los presos son preventivos. No, es más. ¿Es más? Sí. Pues yo pensaba que era que yo había metido la pata y dije que era demasiado. No, ¿Más es del 60%? es más, sí. Hay una contabilidad, de hecho, actualmente todos los centros penitenciarios, según la ley 224, que se dividen en recinto, en penitenciaría, en cárceles, en preventiva, todos, sin excepción, todos están sobrepoblados. Fruto de eso. Del exceso de la prisión preventiva. Pero y entonces el Ministerio Público no es el responsable de eso, porque te estoy diciendo, tú vas a un caso, mira que tú pellizcaste a alguien, 1 año de coerción, y a veces el juez lo acoge porque le tienen miedo a los fiscales, que son bravos. Entonces ponga la realidad social actual. Con lo de la pandemia. No, antes de eso, supongamos que el Ministerio Público recibe un caso, cualquier caso, y resulta que el Ministerio Público dice, bueno, aquí no hay necesidad de solicitar prisión preventiva, y usted solicita una garantía económica y una presentación periódica. ¿Qué usted cree que va a decir la víctima? Es que tenemos que trabajar y orientar a la gente. Que el Ministerio Público se vendió. Pero, Entonces, ¿por qué? Sí. Porque no entienden el proceso. Las medidas de coerción no son un fin en sí misma, no es una condena, es un instrumento del proceso que tiene como única función garantizar que ese imputado que se presume que cometió un delito y que se le ha iniciado un proceso penal no se escape,
no se mete en una cueva por ahí en el sur, no vaya donde una tía por allá por el este, no se vaya en Yola, no se vaya fuera del país. Esa es la función de la medida de coerción. Nos genera una situación en las cárceles de hacinamiento y Sí. de gente que dice esto, que somos un Estado social democrático y de derecho, que yo debería demostrar mi inocencia en libertad. Entonces me meten en el bote allí y eso genera muchas situaciones. Lo que pasa es que hay un discurso que realmente se debe tomar en cuenta y es el siguiente. Ustedes me preguntaban ahorita de mi formación. Ahora, para poder decir esto, tendría que decir que en el 2012, 2011, fui a Puerto Rico a realizar un curso sobre interrogatorio y contrainterrogatorio. Y en el proceso de ese curso, a los estudiantes nos llevaron a los tribunales para que viéramos cómo es el funcionamiento de los tribunales de Puerto Rico. Un grupo se fue a Carolina, nosotros nos quedamos en San Juan, otro en Utuado y así sucesivamente. Uno, como curioso al fin, comienza a realizar preguntas sobre cómo es el proceso aquí para comparar, o sea, allá en Puerto Rico, para compararlo con el de Dominicana. Y una de las informaciones que yo recibí es que la gran mayoría de casos en Puerto Rico en 8 meses ya está en la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted sabe qué significa eso? Que es un proceso que se lleva sumamente rápido. Aquí en 8 meses generalmente no se ha presentado acusación. Aquí en 8 años hay casos que con ese nuevo código, o ya no es nuevo, con ese código procesal penal no ha concluido en 8 años. Dios mío. Doctor, permítanos hacer una pausa comercial. Y eso que debe cumplir con ciertos procesos antes de llegar al último tribunal. A ejecución de la pena. El tema central ahí es investigación. Cuando a usted le echan mano en Puerto Rico, Estados Unidos, eso está sustentado con pruebas. Le dicen, Fran, mire, usted está ahí. A Fran no le queda que decir, sí, yo soy culpable, déjame negociar, porque hay pruebas. Le muestran a Fran que es culpable y eso agiliza. Aquí te llegan sin pruebas. No, porque todavía, escúcheme, porque todavía existe la cultura en el tuétano de la conciencia social de que primero hay que meter preso para luego investigar y que tú estando preso, entonces tú seas objeto de prueba, declares, confieses y ya concluimos el caso con tu confesión. Y si te sientan en la plancha, más fácil que tú confiesas lo que no hiciste. No, y tú preso ya para la población y la percepción eres culpable. Sí. Totalmente. Publicidad y ya volvemos.
De la Oficina de Abogados Asesores Asociados, así es. Así Grimaldi es, sí. Ruiz es especialista en Derecho, su área, la área penal, que está con nosotros conversando sobre diferentes aspectos que tienen que ver con justicia. Y concatenando el tema que hace ratito abordábamos, Grimaldi, de los presos preventivos, esto aún más se agrava por la dificultad de la pandemia. No estábamos preparados para esto. Así es. Y hemos tenido que utilizar la plataforma virtual, la tecnología, para poder en cierta forma tener resultados de cosas pendientes. En esto también se agrava con la pandemia, estos presos preventivos, estas personas que están esperando por una audiencia. Hemos visto sector que está ligado a tu profesión haciendo protestas. El pasado fin de semana vimos que en el Palacio de Justicia también ustedes demandaban de que no es suficiente con las salas que están abiertas ahora, de que realmente ya definitivamente se abra o tengan ustedes la oportunidad de temas que son propios, poder canalizarlo a través de estos sistemas que se están utilizando hoy día. Sí. Les decía en la pausa que nosotros los abogados a nivel nacional estamos viviendo una pesadilla. Pero una pesadilla de las peores pesadillas. No sé si ustedes recuerdan la película de Freddy Krueger. Peor que la pesadilla de Freddy Krueger. Por muchas razones, pero no solamente los abogados, porque dice el profesor Basilio Guzmán de aquí de Santiago que nosotros los abogados tenemos el monopolio del acceso a la justicia. Es decir, cualquier persona que quiera resolver un problema en justicia tiene que realizarlo a través de un abogado. Lo que significa que no somos nosotros exclusivamente, sino nuestros clientes, los que también están viviendo una pesadilla. Principalmente, obviamente, los que están en prisión preventiva o condenados en su proceso judicial. ¿Por qué decimos que es una pesadilla? Y no solamente los abogados, los clientes, sino incluso hasta los servidores judiciales. Y le voy a explicar por qué. Resulta que, para nadie es un secreto el tema de la pandemia. En marzo, 20 de marzo, el Consejo del Poder Judicial decidió, en virtud de esta pandemia, cerrar, oigan bien, cerrar el acceso a la justicia. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que si usted tenía una demanda en cobro de peso, una deuda que usted quería cobrar, usted no podía acceder a ningún tribunal porque estaba cerrado. Si usted tenía una pensión alimentaria que reclamar, usted no la podía hacer porque el tribunal estaba cerrado. Si usted tiene una financiera y se dio un vehículo en garantía, usted no lo puede ejecutar porque los juzgados de paz hoy están aún cerrados, desde marzo. Entonces, por eso que estamos diciendo que es una pesadilla. A raíz de esto, el Consejo del Poder Judicial se inventó, y tenemos que decirlo así, no con irrespeto, sino por la situación que se ha dado, una resolución en donde dice que los casos ahora se van a tramitar de manera virtual. Pero que esa resolución choca con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Desde febrero aproximadamente, enero-febrero, el Consejo del Poder Judicial y el Poder Judicial realizó un proyecto que se llama Visión Justicia 2024, en donde establecía que en un periodo de 5 años iba a revolucionar la justicia y que una de las herramientas de esa revolución iba a ser la tecnología, con lo que obviamente toda persona viviendo en modernidad estaría de acuerdo, porque nosotros utilizamos celulares para comunicarnos, para ver redes sociales y todo esto. Pero ya tenemos una costumbre, tenemos un tiempo utilizándolo, tenemos una mecánica y tenemos todo un aprendizaje, que es lo que ha ocurrido con el Poder Judicial. Ha implementado un sistema virtual sin presupuesto. Oiga bien, ¿cuáles son las características? No tiene presupuesto. Se supone que para nosotros estar aquí en este escenario, en este canal, deben existir cámaras, aire acondicionado para que la gente no esté sudando, todo este backstage y toda esta infraestructura, toda esta herramienta, eso tiene un costo.
Lo mismo pasa con la virtualidad del Poder Judicial. Eso tiene un costo. En Colombia, por ejemplo, el costo de la virtualidad es 64 millones de dólares. La virtualidad, implementarla. Lo mismo pasa en España. 100 y pico de millones de euros. Aquí no se sabe. Pero, ¿por qué es lo que yo no entiendo? Ni con la educación, ni con nada de esto. Países desarrollados están buscando la manera de volver a la normalidad dentro de la parte presencial. En España un día de esto abre las escuelas. Aquí estamos hablando de cosas que no hay forma. Yo quisiera que me digan a mí en Rafael, una persona presa que va a estar en un juicio, si hay la infraestructura en la cárcel para yo que estoy ahí preso, poder ser parte del proceso. Entonces es lo mismo, nos hemos empeñado y metemos, porque esos son negocios. Eso no es otra cosa que negocio. Tú estás de la virtualidad, que lo aprovechan estos países bananeros para hacer negocio. ¿Virtualidad de qué? Porque imagínense, estoy hablando de una cárcel modelo. Vaya a la cárcel de Moca para que alguien pueda conectarse. Pero déjeme decirle cómo son esas audiencias. Uno de los guardias del centro le presta el celular. Oiga. Mire. Póngase ahí. Conozca su audiencia. Así es que lo están haciendo. ¿Y usted sabe por qué lo están haciendo así? Porque otro de los errores que ha cometido el Consejo del Poder Judicial ha sido implementar un sistema que no ha consensuado con ninguno de los actores del sistema, y que esos actores, ante un nuevo sistema, también tienen que realizar gastos, también tienen que crear un procedimiento nuevo, y esa es la queja de nosotros los abogados de aquí de Santiago. No es que estamos en contra de la virtualidad, porque nosotros vivimos en virtualidad diario. Lo que estamos en contra es de que el Poder Judicial quiere implementar una virtualidad sin presupuesto, sin consensuar absolutamente con nadie. Nosotros hemos recibido informaciones de fiscales y fiscalizadores que nos están diciendo, pero esto es una locura. ¿Cómo a mí ahora se me está exigiendo que yo debo imprimir una acusación o una solicitud del Ministerio Público, firmarla, escanearla, luego enviarla por una plataforma que tú no tienes constancia de que tú hayas depositado nada, que es lo que está pasando, y los abogados están con el grito al cielo? Usted deposita algo y el sistema se lo come, no aparece. Nosotros hemos recibido denuncias de abogados que me han dicho, solicité una revisión de medida de coerción por un detenido que tiene ya 3 meses y vamos a solicitarle la variación de la prisión preventiva. Deposito mi revisión y todos los presupuestos. Nada más llegó la revisión, los presupuestos no llegaron. ¿Usted sabe qué ha hecho los jueces en esos casos? Ratificamos la prisión preventiva porque usted no tiene presupuesto para variarle la prisión. Pero doctor, porque, bueno, yo le decía fuera del aire que yo me tiré las 40 y tantas procesos judiciales del PRD, y por eso tengo por lo menos una idea general de lo que es el derecho. Y yo veo que ahí nadie está pegado. Los jueces están allá, a distancia. Es malo si es un juez colegiado. Como esta distancia que estamos como nosotros. Estamos nosotros. Yo no estoy pegado de Fran. Fran no está pegado de mí, ni estamos pegados del doctor Grimaldi. Y estamos cumpliendo el protocolo. Y en los tribunales, si es colegiado, están ellos a suficiente distancia. Los jueces. El imputado, como el accionado está de un lado y el accionante está de otro. Totalmente. A distancia. Caramba, están jugando pelota y el ampalla está pegado atrás de piche, de queche. Entonces no podemos nosotros, la gente se monta en carro, la gente se monta en avión, la gente va al supermercado y no podemos ir a los tribunales sin público. Ahora ustedes tienen un problema porque el presidente de los abogados desmeritó tanto ese órgano que ahora tiene esos problemas, que hay hasta un problema en medio de esto, un problema judicial con el Colegio de Abogados, que debería ser el brazo, pero eso perdió el respeto y perdió el respeto de la sociedad y hasta la dignidad de los abogados. Producto de todos estos atropellos, arbitrariedades, ilegalidades, etcétera, nosotros los abogados de Santiago hemos realizado una serie de acciones judiciales y manifestaciones, como el señor Frank nos acaba de decir. Nosotros hemos hecho aquí en Santiago aproximadamente 5 o 6 protestas distintas, que va desde el encendido de velas,
desde un juicio, un simulacro de juicio a los miembros del Consejo del Poder Judicial, desde declaraciones de prensa, manifestaciones en sentido general. Hemos depositado una acción directa de inconstitucionalidad que hace aproximadamente 3 semanas fue conocida en el Tribunal Constitucional, en donde le solicitamos al Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional las resoluciones que emitió el Consejo del Poder Judicial, porque hay algo que la gente quizás no entiende y debemos explicar, y es que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, está dividido a lo interno en órganos, ¿verdad? Tenemos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tenemos la Cámara Penal de la Suprema, tenemos la Cámara Civil y tenemos la otra Cámara, la tercera Cámara Administrativa, Laboral, etcétera. ¿Qué pasa? También existe Inspectoría Judicial, el Departamento de Recursos Humanos, y hay un órgano que se llama Consejo del Poder Judicial. Ese órgano está compuesto por 5 miembros, que se le dice 5 consejeros, ¿verdad? Dentro de los cuales 4 son jueces, uno representando a los jueces de paz, otro que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, otros representando a los jueces de primera instancia, otros representando a los jueces de corte y otros representando, y una que es una secretaria, son 5. Entonces, ¿qué pasa? Ese órgano, por ley, ¿verdad?, tiene funciones exclusivas. ¿Y ustedes saben cuáles son esas funciones? Juzgar a los jueces, decidir si los va a ascender o a trasladar, presentar el presupuesto del año del Poder Judicial, cuestiones administrativas, si falta un papel en un tribunal, si falta una computadora, si falta una impresora. Esas son las funciones del Consejo del Poder Judicial. ¿Y usted sabe qué ha hecho el Consejo del Poder Judicial? Ha emitido resoluciones diciéndole a esos ciudadanos que nos están viendo ahora: mire, usted no puede acceder a la justicia porque nosotros cerramos. Vamos a ir a la publicidad para entonces ver, ya que estamos en la parte final, Grimaldi, para ver qué ustedes van a hacer, porque esto afecta a todo el mundo. Entonces es penoso que algo tan importante como la justicia, y mira qué coincidencia, estuvimos nosotros hablando de esto, de la seguridad jurídica, y que a veces cuando nos dicen que nosotros somos el Serengeti con torres, con Mercedes-Benz y calles asfaltadas, nos queremos poner mal y decimos que nos quieren hacer daño a la imagen del país, cuando nosotros mismos somos los que provocamos esto, mostrando la debilidad institucional y la falta de seguridad jurídica que hay en este país. El doctor Grimaldi, con él volvemos después de la pausa en la parte final.
De Asesores Asociados, Grimaldi Ruiz, abogado, está con nosotros en este café de Diario 55. Todo parece indicar que con todo esto, Grimaldi, para un sector es bueno, para otro es malo, es factible, porque un experto laboral nos hablaba de que ha sido una bendición el que tengamos hoy día la facilidad de la tecnología y que desde su oficina ellos puedan estar pues en audiencia y canalizar los problemas con sus representados. Realmente no es bueno para nadie, por una sencilla razón, que es la que nosotros hemos estado denunciando, hemos hecho artículos, hemos hecho participación en programas de radio y televisión, y es que el sistema virtual no está preparado. De hecho, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su último artículo de este sábado, dijo que estamos en un sistema de prueba-error. Así lo detalló. Este sistema virtual ahora mismo es prueba-error. ¿Usted sabe qué significa eso? Que simple y llanamente el sistema no está listo para entrar en vigencia, que es una de las demandas que nosotros le hemos estado haciendo al Poder Judicial. No estamos en contra de la virtualidad, pero sometan un plan piloto para ver cómo funciona. No quieran venir a relajar con los derechos de nuestros representados. No quieran venir a torpedear o a extender más allá del tiempo lo que debería ser algo simple. Por ejemplo, le decía ahora en la pausa que nosotros tenemos un sinnúmero de solicitudes en los tribunales, como por ejemplo una solicitud de certificación. Mire, secretaria, certifíqueme que este caso ya concluyó de manera definitiva. Nosotros tenemos solicitudes de certificación de hace 4 meses que no nos la han entregado. Solicitudes simples. Tenemos solicitudes de entrega de sentencia. Mire, secretaria, por favor, entrégueme esta sentencia. Desde hace 4 meses y no nos la han entregado. Entonces el sistema no está listo, que esa es una también de las causales por las cuales nos estamos quejando y estamos denunciando la situación que está viviendo y estamos diciendo que es una pesadilla, no solamente para nosotros y para nuestros clientes, sino para los propios servidores judiciales, que tenemos información que se están acostando a las 1 y a las 2 de la mañana. Y aún así, acostándose a deshora de las noches y levantándose a las 6, 7 de la mañana para trabajar el sistema virtual, no están dando el servicio como debería ser. Que dicho sea de paso, no solamente se trata de audiencias, el sistema virtual. Y le decía también en la pausa que ciertamente hay casos en los cuales se puede realizar una audiencia virtual, como por ejemplo los abogados laboralistas, que inicialmente tienen por ley una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación fácilmente que puede realizarse virtual. ¿Por qué? ¿En qué consiste la audiencia de conciliación? El juez le pregunta, ¿las partes han llegado a un acuerdo? Oiga bien, las partes han llegado a un acuerdo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que ya esas partes han estado en contacto. Y si no han estado en contacto, se levanta acta de un acuerdo. Bueno, nadie acordó nada, vamos a fijar entonces la fecha en que se va a conocer este juicio, se va a producir pruebas, se van a presentar argumentos y se van a presentar conclusiones. ¿Quién tiene la decisión de levantar eso, de hacer eso para ustedes proceder? Porque a veces hasta se viola la ley, haciendo cosas que no la contempla la ley, valga la repetición. Bien, ahora porque mismo... yo creo que nuestros códigos ninguno incluyen eso de ni educación virtual, ni pendejada de eso. Vamos a hacer una investigacioncita a ver quién es el encargado de compra del Poder Judicial y el que se ganó las comisiones para comprar los asuntos. Sería muy interesante porque el colega Fran aquí manifiesta que los abogados laboralistas dicen que les va como anillo al dedo. Realmente no es así, porque el sistema ni siquiera ha fijado audiencias para conocer de juicio de fondo. Solamente están las audiencias iniciales y algunos trámites laborales, que ciertamente es comodidad. Pero el tema de la comodidad no puede superponerse al tema de la legalidad y de la conveniencia, porque posiblemente a ese abogado le convenga hacerlo de manera virtual, ese caso de manera específica, pero el de la parte contraria no. Entonces no es un tema de comodidad solamente, es de conveniencia y de estrategia, porque cada abogado que está en un proceso visualiza una estrategia y actúa en relación a esa estrategia, no puede inventar. El concepto público, oral y contradictorio no se viola aquí, porque por ejemplo yo quiero ver un caso y eso tiene que ser público.
oral y contradictorio. No se viola esa parte. El problema de la publicidad, la oralidad y la contradicción radica exclusivamente en el tema de los interrogatorios y contrainterrogatorios a testigos. Porque en esta fase, que dicho sea de paso es donde yo manifiesto que es una de las tres actividades más difíciles para el abogado. Está realizar recursos, liquidar costas y contrainterrogar o interrogar. Interrogar no es sentarse ahí y preguntarle, dime cómo te va, qué tuviste. No, es toda una mecánica. Se lo digo yo que estuve, como le manifesté anteriormente, realizando un curso, estudiando toda esta mecánica. Tiene su tecnicismo. Exacto, un tecnicismo que conlleva. Ese tecnicismo incluye desde la rapidez en la realización de la pregunta o la lentitud. Incluye desde el lenguaje corporal de ese testigo, hacia dónde van los ojos, cuál es el meneo que está haciendo con las manos, con las rodillas. Todo eso son indicadores de por dónde puede un abogado continuar con un interrogatorio o no. Y eso lo tienen que visualizar los jueces ahí. Por eso es que es difícil que el proceso judicial, ya sea laboral, civil, que también se realizan interrogatorios en algunos casos, y penal, puede realizarse de manera virtual, porque no se logra apreciar lo que de manera presencial sí se lograría, porque la virtualidad tiende a ser más lenta en este aspecto. O sea, un interrogatorio que un ministerio público o una parte contraria le esté realizando a un testigo, que sea una pregunta capciosa y que usted haga objeción, pero en ese momento el internet falle y el juez no escuche esa objeción y el testigo haga esa declaración, ya usted perdió el caso ahí. Grimaldi, nos tenemos que ir en 30 segundos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿En qué le podemos cooperar a ustedes? Porque estamos totalmente de acuerdo. Yo con estos negocios de virtualidad en ninguno de los sentidos estoy de acuerdo. La gente tiene que operar y buscar protocolos para hacer que la cosa funcione. Negocio cero aquí. Te está comprando, que es lo único que se va al Estado, a hacer negocio. Está comprando cosas para después desecharlas, para tirarle a la basura. Bueno, finalmente me interesa lo que usted acaba de manifestar en el sentido de investigar quiénes son los que van a comprar esos aparatos tecnológicos. Porque honestamente nadie de los usuarios del sistema de justicia se está beneficiando. Ni siquiera los propios servidores judiciales se están beneficiando en absolutamente nada con este tema de la virtualidad, porque les está creando más complejidad a su trabajo que de por sí es complejo. Entonces, ese sería un buen punto a investigar, porque alguien tiene que estarse beneficiando cuando toda una población, todo un sector está reclamando del Poder Judicial que reaperture los servicios judiciales. Y aún así, con todo el pueblo clamando la reapertura, se insiste. Si hay esa insistencia, a pesar de que hay todo un pueblo en contra, entonces alguien tiene que estarse beneficiando, porque las cosas no pueden ser así tan cerradas. Un 10% de 2.000 millones de pesos, de 3.000 millones, doctor. 9.000, déjame ver cuánto es el presupuesto, 6.800, no, 8.690 millones de pesos. Sácale un 5%, no le vamos a poner un 10, un 5 de una comisión. Y finalmente, nosotros los abogados de Santiago estamos preparando una interpelación, un juicio, una solicitud de juicio político para depositarlo ante la presidencia de la Cámara de Diputados, a los fines de que los diputados por lo menos llamen a los jueces del Consejo del Poder Judicial o a los miembros para que detallen y expliquen. Y si es posible, claro, nosotros tenemos la certeza de que será así, desvinculen a esos miembros consejeros del Poder Judicial, porque están cometiendo atrocidades demasiado serias. Gracias al doctor Grimaldi Ruiz, en una industria, en una guagua, en un avión, en un supermercado, debe haber más riesgo que en un tribunal. Pero los negocios en el Estado son muy buenos para comprar computadoras y después no encontramos todos esos equipos en compraventa, arrumbados por ahí, porque hay personas que van a eso al Estado. Esto de virtualidad no es más que un gran negocio para mucha gente. Mientras los países desarrollados están buscando protocolos para volver a la normalidad, en República Dominicana se está trabajando para mantener esto, para que personas hagan negocio con la pandemia y la virtualidad. Gracias al doctor Grimaldi Ruiz por haber estado con nosotros describiendo
una realidad que está viviendo el Poder Judicial, como muchos espacios de otros sectores económicos que están bloqueados por este asunto de la pandemia, que uno finalmente ni siquiera entiende en qué estamos en este país. Pero nada, vamos a darle seguimiento a este tema y ojalá el Poder Judicial pueda escuchar esto y reaperturar con las medidas y con un protocolo eficiente los tribunales en la República. Gracias a Grimaldi, gracias a ustedes por la sintonía del día de hoy. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que detrás de escena trabaja para que ustedes reciban este gran programa que realizamos cada mañana para ustedes. Feliz resto del día, nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Bye bye.